En el primero de esta serie de vídeos hemos explicado la estructura de la máquina Enigma. En el segundo, una teoría básica de permutaciones, y ahora vamos a aplicar las cosas que hemos aprendido en los dos primeros vídeos para ver cómo se realizó el primer ataque a la máquina Enigma. Tal y como hemos visto antes, la disposición de los rotores, tanto en su orden como en su posición inicial, como el cuadro de enchufes, constituía la clave de Enigma. Para operar con la máquina se establecía diariamente el orden de los rotores, el cuadro de enchufes y la posición inicial de los rotores para todos los operadores. Cada operador ponía la máquina en esa posición inicial y elegía aleatoriamente tres valores, X y Z, que serían la clave utilizada por él en el mensaje. Entonces procedía a cifrar X y Z, es decir, la clave que él había elegido dos veces. Y entonces ponía la máquina en la posición X y Z que él había elegido de forma aleatoria y continuaba el cifrado del mensaje. Esta repetición de la clave elegida aleatoriamente por el operador permitió atacar el sistema. Vamos a ver cómo se producía el ataque. A lo largo del día se iban capturando mensajes y todos ellos al principio tenían en sus primeros valores la clave que iba a utilizar el operador y que había elegido de forma aleatoria cifrada. Así, por ejemplo, se podía capturar el mensaje cuyos primeros elementos correspondieran a 817373. Nosotros sabemos que internamente esto corresponde a tres valores que desconocemos seguidos de esos mismos tres valores que desconocemos, pero puesto que la máquina iba cambiando continuamente de clave, los valores cifrados no son los mismos en la posición 1 y en la 4, en la 2 y 5 y en la 3 y 6. Sin embargo, sabemos que existe una relación entre ellos y es que provienen del mismo valor antes de ser cifrado. Entonces lo que se hacía era analizar esas relaciones. Nos fijamos entre las posiciones 1 y 4 cuáles los valores que van cambiando. El 8 se convierte en un 3, el 7 se convierte en un 7, el 9 se convierte en un 9 y así sucesivamente. Eso constituye una permutación y lo que vamos a hacer es encontrar la descomposición en ciclos de esa permutación. Así, por ejemplo, partimos del 0 y nos fijamos que si avanzamos 3 posiciones nos encontramos con el 0. Eso significa que este elemento queda fijo por esa permutación. El siguiente elemento, el 1. Buscamos un 1 en la posición primera y vemos que se convierte en un 5. Luego buscamos el 5 en posición inicial y vemos que se convierte en un 6. Así nos vamos rellenando el ciclo. El 6 en posición 1, que lo tenemos aquí, se convierte en un 1 en posición 4, que es el elemento inicial del ciclo. Así que hemos cerrado ese ciclo. Vemos el siguiente ciclo. Empezamos por el 2, que vemos que queda fijo en esta permutación 1, 4. El 3. El 3 se convierte en un 4, el 4 se convierte en un 8 y el 8 se convierte en un 3, que nos cierra el ciclo. Ahora, el siguiente elemento, el 7, queda fijo y el 9 también queda fijo. Ya tenemos todos los elementos de la permutación. Vamos ahora con la permutación correspondiente a las posiciones 2 y 5. Empezamos, por ejemplo, por el 0 y vemos que en posición 5 se convierte en un 6. El 6 en posición 2 se convierte en 0 en posición 5. Por lo tanto, ahí tenemos una transposición. El 1 en posición 2 se pasa a 7 en posición 5. Y el 7 en posición 2 se convierte en un 1 en posición 5. Tenemos otra transposición. El 2 en posición 2 pasa a 2 en posición 5. Este elemento permanece fijo. El 3 aquí se convierte en un 9 y el 9 se convierte en un 3. Otra transposición. El 4 se convierte en un 5 y el 5 se convierte en un 4. Otra transposición. Y el 8
se convierte en un 8. Esto nos completa la segunda permutación. La permutación entre los valores 3 y 6, vamos a iniciarla, por ejemplo, con el 0. Aquí tenemos un 0 en posición 3 que se convierte en un 1. El 1 en posición 3 se convierte en un 5. El 5 en posición 3 se convierte en un 4. Y el 4 en posición 3 se convierte en un 0, que nos cierra el ciclo. Ahora con el 2 en posición 3 se queda en un 2. El elemento permanece fijo. El 3 en posición 3 se convierte en un 8. El 8 en posición 3 se convierte en un 6. El 6 en posición 3 se convierte en un 7. Y el 7 en posición 3 se convierte en un 3, lo cual nos cierra el ciclo. Y ya por último, el 9 en posición 3 se convierte en 9 en posición 6. Ya tenemos analizadas las tres permutaciones, la 1, 4, 2, 5 y 3, 6. Si nos fijamos en los tipos de estas permutaciones, la primera tiene tipo 1, 1, 1, 1, 3, 3. La segunda tiene 1, 1, 2, 2, 2, 2. Y la tercera 1, 1, 4, 4. El análisis matemático que se hizo de este problema demostró que el tipo de la permutación no dependía de la posición del cableado, de los enchufes. Por lo tanto, estos tipos de permutaciones nos permitían, utilizando un análisis previo, saber cuáles eran las posiciones de los rotores. Eso se analizó en un archivo que se llamaba el card file, y buscando en ese archivo se podía ver que este tipo de permutaciones correspondía a una máquina con posiciones de los rotores 1, 0, 2 y posiciones iniciales 3, 7, 8. Ahora lo que queda determinar es cuáles eran las posiciones correspondientes al cableado, que nosotros sabemos que es una transposición. Si nos fijamos, a partir del análisis de la estructura de la permutación hemos descubierto cuáles eran las posiciones de los rotores y las posiciones iniciales. Pero nos queda por analizar esta parte, cuál es la transposición que ha elegido el operador o la clave del día para fijarse a través del cuadro de enchufes. Para determinar cuál es la permutación que el operador ha introducido en el cuadro de enchufes, vamos a utilizar la máquina y probar combinaciones. La máquina es este archivo que se puede descargar de leandromarin.es. También podéis descargar de leandromarin.es el card file para poder hacer vuestros análisis. Vamos a intentar descifrar el mensaje intentando poner una transposición aleatoria, por ejemplo 0,1. Eso se haría con el siguiente código. Lo ponemos al final del fichero y escribimos mensaje, pues el mensaje que queréis descifrar. Ponemos la máquina con las posiciones que nos ha dado el card file y esta transposición que hemos elegido aleatoriamente, y le decimos que imprima el descifrado correspondiente a ese mensaje. Para ejecutar el problema ponemos Python y el nombre del programa y nos saca por pantalla este mensaje. Este mensaje, ¿qué es lo que significa? Que él ha empezado a descifrar el mensaje y ha obtenido 328, 828. No se corresponde con una clave y su repetida. Por lo tanto, esto no puede constituir un mensaje correcto. Por lo tanto, escribe -1 para indicar que se ha producido un error y cierra el mensaje. Vamos a utilizar ahora la fuerza bruta. Hemos probado con una sola transposición, pero ahora vamos a probar todas las posibles. Para eso vamos a hacer un lazo for en el que ponemos los valores de i, los 10 valores posibles de i entre 0 y 9, los valores de j entre 0 y 9,
y vamos a poner la transposición IJ. Utilizamos solamente las que tenga I menor que J porque la transposición IJ es lo mismo que la transposición JI. Entonces, para no repetirla dos veces, solo utilizaremos las que tengan I menor que J. Ponemos la máquina en las posiciones y utilizando la transposición IJ. Desciframos el mensaje y si no se ha producido un error, es decir, en la posición 6 no tenemos un -1, le decimos que imprima la permutación y el mensaje descifrado. Este es el resultado. Tenemos una serie de transposiciones que nos han dado mensajes que podrían ser correctos. Recordemos que la máquina Enigma cifraba letras, por lo tanto el descifrado sería un mensaje que tendría sentido, un mensaje legible. Sin embargo, nosotros, como estamos trabajando con números, no podemos determinar cuáles son mensajes legibles y cuáles no lo son. Para eso, lo que hemos hecho ha sido que los mensajes cifrados están constituidos por números al cuadrado. Es decir, no son números totalmente aleatorios, sino que son números de dos cifras que son cuadrados de números de una cifra. Así, por ejemplo, este mensaje descifrado 808, hasta ahí está bien. El siguiente valor es 68. 68 no constituye el cuadrado de ningún número, así que este mensaje lo entenderíamos como un mensaje ilegible y lo rechazaríamos. El segundo, 828, 16, que sí es un cuadrado, pero 24 no es un cuadrado. Por lo tanto, este mensaje tampoco es legible. Así, 10 no es legible, 16 sí, 14 no, 14 no lo es, 68 no, 33 no, 47 no, 21 no es un cuadrado, 40 no es un cuadrado, 13 no es un cuadrado, 16 sí es un cuadrado, 64 es un cuadrado, 16 es un cuadrado, 36, 36, 49, 25, 49, 16, 81. Por lo tanto, la combinación, este es el único mensaje que nos ha dado un valor legible. Y ya hemos descubierto cuál era la posición del cableado, que era la transposición 3,7. Y hemos podido descifrar el mensaje que se nos había planteado como reto. Bueno, ahora puedes hacer tu propio ejemplo. Si no lo has recibido, puedes descargarlo de leandromarin.es, donde podrás encontrar tanto el card file como el programa Python correspondiente a la máquina, como mensajes de ejemplo. Recuerda que esta versión de la máquina es muy simplificada, sobre todo porque solo tiene 10 símbolos en lugar de los 26 del alfabeto que tenía la máquina original. También se han omitido algunos detalles menores. Existieron máquinas de más rotores y el sistema de repetición de la clave se eliminó casi al principio de la guerra. Cada vez que se producía un cambio había que partir